Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto realmente potente, uno que mira de frente al sufrimiento humano. Sí, un tema complejo donde los haya. Exacto. Exploramos la visión de San Gregorio Magno, una figura clave de la Iglesia primitiva, sobre el dolor y, ojo, sobre la esperanza que puede surgir de él. Nuestra fuente principal es un anexo histórico-teológico sobre su gran obra, los Moralia in Job. Los comentarios morales sobre el libro de Job, efectivamente. El desafío hoy es entender cómo Gregorio, que vivió en una época de caos total, hablamos de guerras, pestes, derrumbe, pudo encontrarle un sentido profundo al sufrimiento. Una pregunta muy actual también, ¿eh? Desde luego, ¿cómo transformar algo que nos repele, el dolor, en una fuente de conocimiento, incluso de consuelo? Parece una contradicción, ¿verdad? Vamos a intentar desentrañarlo. Es una tarea fascinante, sí. Nos meteremos en cómo Gregorio, al que llaman doctor del consuelo, no intenta, digamos, justificar el sufrimiento sin más. No busca una excusa. No, para nada. Busca redimir su significado. Y sugiere algo bastante radical, que es justo en la herida, en la quiebra, donde Dios puede revelarse, de una forma muy íntima. Vaya. No se trata tanto de entender el porqué con la cabeza, sino de encontrar una presencia ahí, en medio de la oscuridad. Para empezar, situémonos un poco. El contexto es clave. Gregorio escribe los Moralia en un periodo, bueno, tremendo. Finales del siglo VI, principios del VII. Justo antes y durante su papado. La fuente nos lo pinta claro. Guerras constantes, la peste haciendo estragos, invasiones, hambre. El Imperio Romano de Occidente se caía a pedazos, vamos. Una realidad brutal, sí. Y en ese mundo en ruinas, claro, la figura de Job. El justo que sufre sin saber por qué. Exacto, se convierte en un espejo potentísimo, no solo de su tiempo, sino del alma humana de cualquier época, ¿no? Enfrentada al misterio del mal, del dolor sin sentido aparente. Claro. Por eso, su comentario no es un ejercicio académico frío, nada de eso. Es un intento de diálogo del alma con Dios, pero a través del dolor, usando a Job como guía, digamos. Hay una cita que menciona la fuente que me parece, demoledora. Dice, Job no discute con Dios para vencerlo, sino para no perder su rostro en medio de las tinieblas. Es tremenda, sí. Ahí está la clave. No busca ganar un debate ni una explicación lógica. Busca mantener la relación, ¿no? No perder la fe en que hay alguien ahí, incluso cuando todo es negro. Justo. Se aleja de la teología puramente especulativa, de esas construcciones que intentan encajarlo todo. Gregorio se mete en lo que el texto llama una teología de la esperanza. Esperanza en medio de la oscuridad. Una confianza que sigue ahí, aunque la razón no encuentra respuestas. Apuesta por la relación personal con Dios por encima de entenderlo todo. Y desde ahí, desde esa base tan real, empieza a construir su visión. Y aquí viene un giro que, bueno, para muchos hoy puede ser sorprendente. Chocante incluso. Sí, porque se aparta de la idea simple del dolor como castigo divino directo por los pecados. Claro, la idea de algo habrás hecho. Gregorio no va por ahí. Entonces, si no es un castigo así, ¿cómo lo ve? ¿Qué sentido le da? Lo reinterpreta, de forma radical. Lo ve como un instrumento, pero no de castigo, sino de purificación y revelación. ¿Un instrumento? Sí, cambia el marco totalmente. Es como si dijera, cuidado, lo que parece un golpe puede ser una herramienta en manos de Dios. La fuente cita una frase clave de Gregorio, ¿eh? Dios azota a quien recibe como hijo. Uf, suena fuerte. Suena fuerte, sí, pero sigue. Y al probarlo con la tribulación, le abre el camino del conocimiento interior. La idea es potente. A ver, Que el justo no sufre porque Dios lo rechace, sino, paradójicamente, porque lo ama. Lo ama tanto que desea elevarlo, pulirlo, acercarlo más. El sufrimiento como una pedagogía divina. Exigente, sí, pero amorosa. entiendo. Cuesta asimilarlo, pero cambia la perspectiva. Y la fuente detalla como 3 dimensiones, ¿no? De este sufrimiento que transforma. La primera, purgativa, limpiar. Exactamente. La dimensión purgativa es para despojarnos del apego excesivo a lo mundano, a las seguridades materiales, al orgullo, a todo lo que nos ata. Como una poda necesaria, ¿sabes? Ya. Luego está la iluminativa, Iluminativa. Como encender una luz, sí. para ver mejor. Para abrir los ojos del corazón, como dice Gregorio. El sufrimiento, vivido con fe, puede agudizar nuestra percepción espiritual.
hacernos ver realidades más profundas sobre nosotros, sobre Dios, que quizá en la comodidad pues se nos escapan. Claro, en el día a día no te paras a pensar. Y finalmente la dimensión unitiva, Unitiva. de unión. Sí, de unión con el misterio central de la fe, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Sufrir con fe nos permite entrar en comunión con ese amor redentor de Cristo crucificado, compartir su experiencia y, por tanto, también su victoria. Es todo un proceso. Limpieza, iluminación y unión. Un camino completo de transformación, sí. Y el ejemplo de Job es brutal. Lo pierde todo. Bienes, familia, salud. Se queda desnudo. Y es ahí, en esa pérdida radical, donde, según Gregorio, ¿qué pasa? Pues que descubre que su única posesión verdadera, la que nadie le puede quitar, es Dios mismo. Fíjate qué paradoja. Es increíble. La pérdida externa lleva a un hallazgo interior. Exacto. Y el sufrimiento, enfocado así, deja de ser un absurdo total. Ya no es un callejón sin salida. Se convierte, y cito de nuevo, en un sacramento del amor que salva. Un sacramento, un signo visible del dolor que apunta a una gracia invisible. Justo. Una gracia que actúa en el alma para transformarla y salvarla. Todo esto nos lleva, claro, a la pregunta más difícil, la que nos hacemos todos. ¿Y por qué el inocente? ¿Por qué Job, que era justo? Si Dios es bueno, ¿cómo permite esto? La gran pregunta. El escollo para la fe de muchos, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo se enfrenta Gregorio a esto? Pues según leemos, no intenta dar una respuesta fácil y cerrada. Lo sitúa en un horizonte más amplio, el de la providencia divina. La idea de que hay un plan que no vemos del todo. Algo así. La idea de que Dios tiene una sabiduría que guía todo, pero que opera en una escala de tiempo y con criterios que a menudo nos superan. No niega el escándalo, pero lo recontextualiza. O sea, no niega la injusticia aparente, pero sugiere que hay algo más grande. Exacto. Hay otra cita clave. Dios no castiga por ira, sino que corrige por amor. La justicia divina, para Gregorio, no siempre coincide con nuestros criterios de aquí y ahora. Claro, pensamos en términos de esta vida. Y la perspectiva de Dios es eterna. Lo que desde nuestra orilla parece injusto quizá tiene un sentido último en ese diseño providencial. No es una explicación que quita el dolor, ojo, pero ofrece un marco de confianza. Entendido. Entonces la prueba de Job no sería para condenarlo, ni siquiera para castigarlo y ya. Sería para transformarlo. Me impactó una expresión de La Fuente. Escuela de desapropiación espiritual. Es muy buena, ¿verdad? Desapropiación. Perder lo que creías que tenías y te definía. Bienes, estatus, salud, ideas sobre Dios. Para descubrir lo que eres en tu núcleo. Un vaciamiento para llenarse de otra cosa. De algo más auténtico, más duradero. Sí. Y Job en ese proceso, al principio exige razones, ¿no? Cuestiona a Dios. Sí, al principio sí. Se debate con vehemencia. Pero poco a poco, a medida que experimenta esa desnudez, su actitud cambia. ¿Cómo? Pasa de exigir explicaciones a entrar en el silencio. Pero ojo, no es un silencio de derrota amarga. Sí, no. Un silencio receptivo. El espacio donde, según Gregorio, Dios por fin puede hablar al corazón de otra manera, más profunda. Ahí se da el verdadero encuentro, más allá de las palabras. Es muy bonita esa idea de que sus lágrimas son semillas de eternidad. Semillas de eternidad. ¿Qué imagen? Implica que ese dolor no es estéril. Para nada. El sufrimiento del justo, vivido con esa apertura a Dios, incluso en medio de la queja, no es en vano. Tiene una fecundidad oculta. Lleva una promesa de vida, de eternidad. Es darle la vuelta a la lógica del mundo, que solo ve pérdida. Y Gregorio va más allá de solo soportar. La Fuente dice que tiene una visión sapiencial del dolor, de sabiduría. ¿Qué quiere decir? Pues que el sufrimiento, afrontado con fe, no solo se aguanta, sino que se convierta en fuente de conocimiento profundo. Permite comprender desde dentro, no desde fuera, la pedagogía de Dios. El dolor como maestro. Un maestro severo pero eficaz. Educa al alma. Y que enseña principalmente. Sobre todo, humildad. Nos da de bruces con nuestra fragilidad, nuestros límites. Nos baja del pedestal. Ya. Y por tanto enseña a depender de la gracia divina. Hay otra cita muy gráfica. La tribulación es maestra de la ciencia del cielo. Las dificultades enseñan las verdades importantes. Es fascinante. Y esta sabiduría, recalca La Fuente, no se aprende tanto en los libros. No, aunque ayuden. Se aprende
en las lágrimas, en la experiencia vivida. Una sabiduría existencial. Totalmente. Quien sufre con fe, dice Gregorio, descubre algo sorprendente, que el bien último no es evitar el sufrimiento a toda costa, que es imposible, sino ser capaz de amar dentro del sufrimiento, Amar en medio de la prueba. mantener el corazón abierto a Dios y a los demás. Por eso llega a llamar al sufrimiento la cátedra de los santos. La cátedra de los santos. Madre mía, qué imagen. Invierte toda la jerarquía de valores habitual, ¿verdad? Donde buscamos la comodidad, Gregorio sugiere que en el corazón del dolor puede haber un bien superior, amar de forma más pura, más parecida a Cristo. Ahí está la clave, ¿no? La conexión con Cristo. La fuente dice que su lectura de Job culmina en una interpretación cristológica. Fundamental. Ve en Job un reflejo, una anticipación de Cristo mismo. ¿Cómo exactamente? ¿Puedes darnos ejemplos? Claro, ve a Job como figura de Cristo paciente. El inocente que sufre sin culpa, como Cristo. Job, humillado hasta lo más bajo, en la ceniza, lleno de llagas, prefigura la humillación de Cristo en la pasión. Despojado de todo. Exacto. La perseverancia de Job, que no maldice a Dios, refleja la obediencia de Cristo hasta la cruz. Y muy importante, la restauración final de Job. Cuando Dios le devuelve todo. Y más. Es vista como prefiguración de la resurrección, de la victoria final de Cristo sobre la muerte. La fuente lo dice muy bonito. En Job se oculta el Cristo que llora por el mundo. En su carne herida resplandece la gloria futura. Es que esa conexión lo cambia todo. Ilumina el dolor desde el misterio pascual. Muerte y resurrección unidas. Ya no es solo aguantar una desgracia. No, se convierte en una forma de participar en la cruz de Cristo, sí, pero sabiendo que lleva a la vida. El sufrimiento deja de ser derrota o abandono divino. Puede ser un lugar misterioso de comunión con el Redentor. Y Gregorio, además de teólogo, era papa, pastor. Los Moralia, dice la fuente, no eran solo teoría. Funcionaron como un manual de consuelo pastoral. Sí, una guía sobre cómo acompañar al que sufre, algo muy práctico. ¿Y qué enseña sobre eso? Sobre el arte de consolar. Algo que parece simple, pero es fundamental. Hay que ser amigo del dolor ajeno. Amigo del dolor ajeno. Me gusta. No ir de experto que lo explica todo con respuestas prefabricadas. Eso a menudo hiere más, sino ofrecer presencia cercana, ternura, compasión real. Estar ahí, sin más. Implica solidaridad, no superioridad. Totalmente. Y hay una cita en la fuente que es tremenda. El buen pastor no enseña al que llora, llora con él hasta que la fe vuelva a hablar. Potentísimo. La primera respuesta no son las palabras. Es la empatía, compartir la carga, llorar juntos si hace falta. El silencio compasivo a menudo consuela más que un discurso, por bien intencionado que sea. Eso resuena mucho hoy. No negar el dolor, no minimizarlo. Habitar ese espacio junto al otro, pero con una luz de esperanza. Mostrar que el llanto puede ser oración, que la debilidad puede ser la grieta por donde entra la fuerza de Dios. Exactamente. Acompañar en el silencio, en la escucha, en la lágrima, antes de intentar llenar vacíos con palabras que quizá ni tenemos. Es un consuelo que respeta el misterio de cada uno. Recapitulando un poco todo esto, Gregorio Magno nos deja una visión del sufrimiento que es, sobre todo, transformadora. Sí. No se obsesiona tanto con entender el por qué, con la razón, que quizá es imposible. Se enfoca en cómo vivirlo, cómo ofrecerlo, para que se convierta en otra cosa. Muy bien resumido. Y el punto clave que sintetiza su teología del consuelo es esa pregunta que destaca la fuente. El alma fiel no pregunta por qué sufre, sino para quién sufre. Cambiar el por qué por el para quién es radical. Sí, mueve el foco de buscar una causa, que a menudo no encontramos, a orientar el sufrimiento hacia una relación, hacia alguien, Ofrecerlo a Dios. conscientemente. No con resignación pasiva, sino como acto de confianza. Y entonces, dice Gregorio, puede convertirse en luz, en camino de purificación, de conocimiento, de unión. No se explica del todo, pero se puede ofrecer. No se comprende, pero se puede transformar. Gregorio se nos revela entonces como un auténtico doctor del sufrimiento y la esperanza, un hombre que, en un mundo que se caía, supo leer en las lágrimas la posibilidad de la sonrisa oculta de la redención. Una perspectiva muy contraintuitiva hoy, ¿verdad? Casi escandalosa.
pero que ofrece sentido donde a menudo solo vemos oscuridad. Y nace, como hemos visto, de mirar a Job y a través de él a Cristo crucificado y resucitado. Encuentra en la herida misma, no a pesar de ella, la posibilidad de un encuentro más hondo con el amor que salva. Hemos recorrido hoy estas reflexiones de San Gregorio Magno. Densas pero luminosas, una visión forjada en tiempos de crisis extrema, hace siglos, pero que sigue resonando hoy. Sí, en nuestros tiempos de incertidumbre también. Nos deja esa idea poderosa. El sufrimiento, afrontado con fe, orientado a Dios, no tiene por qué ser la última palabra. No tiene por qué ser un callejón sin salida. Puede convertirse, misteriosamente, en una puerta estrecha hacia una comprensión más honda de Dios, del amor redentor y de nosotros mismos. Y quizás, como apunte final para darle una vuelta, la sabiduría de Gregorio no está solo en cómo soportar el dolor. Tal vez lo más revolucionario sea esa posibilidad que él vio, la de descubrir, incluso en la noche más oscura, en la herida, una capacidad inesperada para amar, para conectar. Una conexión más profunda con los demás, desde la vulnerabilidad y con lo divino. Una conexión que, al final, tiene el poder de transformar la naturaleza misma del sufrimiento, convirtiéndolo, como él decía, en un sacramento del amor que salva. Hasta nuestra próxima exploración.